unificación básica de la educación. Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, actualmente SICA, Sistema de la Integración Centroamericana. El 14 de octubre de 1951, en el marco de una extensa reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países centroamericanos, desarrollada en la ciudad de San Salvador, se produjo la firma del documento conocido como la Carta de San Salvador, la cual dio origen a la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA. Su primer secretario general fue el salvadoreño Dr. Guillermo Travanini. La primera sede del sistema fue ofrecida por el gobierno de El Salvador y en 1956 se estableció que esta sería fijada en la ciudad de San Salvador. En los 10 años siguientes, la ODECA jugó un papel importante en el proceso de integración centroamericana al lograr que se sometieran temas a debate intenso en las distintas sociedades y círculos gubernamentales de la región. Temas tales como la unificación de las señales de tránsito de los programas educativos, cuya máxima expresión fueron los libros de texto ODECA-ROCAP, de los procesos aduanales, de las políticas culturales y del convenio sobre el régimen de industrias centroamericanas de integración y del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana, suscrito en Managua el 13 de diciembre de 1960, donde se crea el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Para reforzar el proceso integracionista, los gobiernos centroamericanos suscribieron en 1962 la nueva Carta o Tratado, el cual se denominó igual Carta de San Salvador. El 13 de diciembre de 1991, en el marco de la 11ª reunión de presidentes centroamericanos realizada en Tegucigalpa, Honduras, se firmó el Protocolo de Tegucigalpa, que dio origen al Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, como un nuevo marco jurídico político para todos los niveles y ámbitos de la integración centroamericana, tales como los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos que permitieran visualizar un desarrollo integral para la región. Convenio Centroamericano sobre la Unificación Básica de la Educación, ODECA, Organización de Estados Centroamericanos. Convenio Centroamericano sobre la Unificación Básica de la Educación. Los estados de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, deseosos de facilitar la unificación básica de sistemas, planes y programas de estudio, fortalecer los vínculos espirituales de sus pueblos, aprovechar todos los recursos de mutua cooperación en el desenvolvimiento cultural a fin de lograr la reestructuración de la patria grande y teniendo en cuenta las recomendaciones que con ese fin acordaron. Artículo 1. La educación es función primordial del Estado y este debe ofrecer el máximo de oportunidades para adquirirla. Toda persona en Centroamérica tiene derecho a recibir los beneficios de la educación. En los países centroamericanos, la educación debe inspirarse en lo dispuesto en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 12 y 31 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes y en los principios enunciados en la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social de Santiago de Chile. Artículo 2. La educación en Centroamérica debe atender a la formación integral del hombre y orientarse hacia el desarrollo económico y social de los pueblos centroamericanos. Artículo 3. Sin perjuicio de la atención que requiere la totalidad de los niveles educativos, los sistemas de educación en Centroamérica darán preferencia al desarrollo horizontal y vertical de la escuela primaria, así como a la educación de adultos. Artículo 5. Los estados signatarios reconocen la necesidad de que la educación se base en el planeamiento integral. Artículo 6. Los estados signatarios reconocen a la escuela como una institución social al servicio de las necesidades y aspiraciones del pueblo, que debe funcionar como una empresa integrada al hogar, a la comunidad y a las instituciones de servicio público. Artículo 7. Sin perjuicio de la unidad, de los fines y de los objetivos generales de la educación y de la conexión que deben mantener entre sí los diversos niveles y servicios, los ministerios de educación de los países signatarios deben organizar su propia estructura y tender a la descentralización. Artículo 8. Los estados signatarios reconocen que los fondos destinados a la educación tienen calidad de inversiones. Artículo 9. Los estados signatarios deben estimular la colaboración de los diversos sectores económicos en el establecimiento de la educación. Artículo 10. Los estados signatarios conciben la educación como un proceso unitario que comprende los siguientes niveles: educación preprimaria, educación primaria, educación media y educación superior.
De los fines. Son fines de la educación en Centroamérica proporcionar al educando los conocimientos y desarrollarle habilidades, hábitos y actitudes que le permitan contribuir eficientemente al desarrollo económico y social de su comunidad. Desarrollar armónica e integralmente al educando. Formar ciudadanos para el ejercicio efectivo de la democracia. Capacitar al educando para que aprenda por sí mismo a desarrollar su espíritu crítico y a desenvolver su propia personalidad. Establecer la unidad que debe existir entre los conocimientos sistemáticos impartidos en la escuela y las necesidades y exigencias de la vida. Fomentar el espíritu centroamericano y formar conciencia del destino común de los pueblos del Istmo. Conservar y ampliar la herencia cultural del hombre centroamericano e incorporar a este al progreso de la técnica moderna. Esforzarse por establecer la peculiar fisonomía del hombre centroamericano a efecto de crear o seleccionar los sistemas educativos que más se adecuen a su idiosincrasia. Artículo 13. Los Estados signatarios reconocen la necesidad de adoptar un sistema de evaluación que responda tanto a los aspectos cualitativos como a los cuantitativos de la educación. Artículo 14. Los Estados signatarios reconocen que la elaboración de planes y programas de estudio debe ser un proceso cuidadoso, en el que participen fundamentalmente especialistas en ciencias de la educación y en ciencias sociales, psicólogos, representantes de los sectores económicos y educadores de los diferentes niveles. De la educación preprimaria. Artículo 15. La educación preprimaria es el nivel educativo destinado a la formación del niño, previo a su ingreso a la escuela primaria. Artículo 16. Finalidades generales de la educación preprimaria son promover la adquisición de buenos hábitos y actitudes en el educando, atender al desarrollo de su actividad sensormotora y favorecer su adaptación escolar y social. Artículo 24. Los objetivos de la educación primaria en Centroamérica son promover la formación de hábitos higiénicos para conservar la salud física y mental, promover la formación de una actitud científica que permita la explicación racional de los fenómenos naturales y de los hechos sociales y que contribuya a eliminar supersticiones y fanatismos, fomentar actitudes y desenvolver destrezas que favorezcan a la estimación de las actividades productivas, la comprensión de la dignidad del trabajo y los beneficios sociales que se derivan de una economía bien organizada. Cultivar la capacidad para apreciar los valores estéticos y desarrollar las aptitudes artísticas, capacitar para la sana recreación y el buen aprovechamiento del tiempo libre, fomentar la integración familiar mediante la formación de individuos capaces de reconocer y asumir las obligaciones que les corresponden y ajustar su conducta a los principios que rigen la vida social, desarrollar la conciencia democrática, fortalecer los ideales cívicos y las aspiraciones de una patria grande. Artículo 32. Son objetivos de la educación media en Centroamérica. Lograr la formación integral del adolescente considerado individual y socialmente, proporcionar al educando los conocimientos teóricos y prácticos y desarrollar las habilidades y aptitudes que le permitan cursar con buen éxito los estudios superiores o las actividades vocacionales. Preparar para la vida cívica y económica y el ejercicio responsable de la libertad, procurando el conocimiento básico de las instituciones centroamericanas y de sus cualidades económicas y sociales. Estimular la imaginación creadora y desarrollar el pensamiento reflexivo, formar en el educando una conciencia fundamentada en la responsabilidad, el conocimiento y el ejercicio de sus deberes como miembros de la familia, futuro ciudadano, para lograr el desarrollo material y espiritual de la patria centroamericana. Artículo 48. Las necesidades de progreso económico y social de los pueblos centroamericanos y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y humanos para su integración económica y los avances de la ciencia y la tecnología moderna deben ser los principales factores que definan la orientación de la educación vocacional y técnica. Artículo 49. La educación vocacional y técnica que se imparta en los estados signatarios comprenderá dos aspectos coordinados entre sí. Uno, de cultura general y otro, de preparación técnica. Los estados signatarios asumen la obligación de promover y facilitar y orientar adecuadamente la educación vocacional como parte esencial del sistema educativo. Educación normal. Artículo 57. La educación normal tiene como propósito principal la formación de los maestros de educación primaria. Este proceso se realizará en escuelas normales como instituciones profesionales de acuerdo con los objetivos y medios establecidos en el presente convenio. Artículo 58. La educación normal debe ampliar su propósito principal en el sentido de promover la formación de maestros para el tipo de la escuela unitaria completa. Carrera docente. Artículo 69. Los estados signatarios reconocen a la docencia como carrera profesional y en todos los niveles contemplados en el presente convenio procurarán dignificarla y dictarán las disposiciones legales que fijen los deberes y establezcan los derechos del magisterio. Artículo 25. Administración. La administración de la educación primaria debe tomar en cuenta, entre otras, las siguientes normas de organización. 1.
El planeamiento integral de la educación debe cuidar que la enseñanza primaria guarde la debida continuidad y correlación orgánica con los niveles educativos preprimario y medio del sistema. 2. Para asegurar la efectividad de la administración de la educación primaria, deben organizarse direcciones que cuenten por lo menos con los siguientes servicios: administrativo, técnico, pedagógico y de supervisión. 3. Debe darse atención especial a la organización de escuelas primarias completas, 6 grados, tanto en el medio urbano como en el rural, de manera que el mayor número posible de alumnos tenga oportunidades de acceso a los grados superiores. 4. Como una solución al problema que constituye el elevado número de niños que quedan al margen de los beneficios de la educación primaria por la escasez de escuelas y de maestros, los estados signatarios deben estudiar la conveniencia de ampliar los servicios. 5. Los estados que suscriben el presente convenio deben conceder preferencia dentro del presupuesto nacional de sus respectivos ministerios de educación el financiamiento de la educación primaria por ser esta gratuita y obligatoria y por alcanzar al mayor volumen de matrícula. 6. Cada estado signatario debe establecer dentro de su propia legislación la obligatoriedad de que las empresas agrícolas e industriales que empleen un número grande de trabajadores provean los medios de educación para los hijos de aquellos. Cuando esta obligatoriedad ya esté establecida, deben tomarse las medidas necesarias para hacerla cumplir. 7. Los estados signatarios deciden fijar un mínimo de 200 días anuales de clase efectiva, con una jornada diaria no inferior a 5 horas. Asimismo, deben procurar por todos los medios a su alcance y en la medida que lo vayan permitiendo las circunstancias, eliminar paulatinamente los cursos denominados de jornada única, de doble turno o de asistencia alterna. 8. Los estados que suscriben el presente convenio deben esforzarse por mantener una distribución más homogénea de los alumnos en los grados en beneficio de una mejor formación y de un mayor rendimiento escolar. 9. Los programas de construcciones de edificios escolares formarán parte de los servicios de planeamiento integral de la educación y deben tomar en cuenta por una parte el déficit de aulas existentes en relación con la población escolar y por la otra el crecimiento vegetativo de la misma. 10. Los estados signatarios convienen en hacer reformas en las normas de educación a fin de obtener una promoción. Orientación escolar y vocacional. Concepto, artículo 80. La orientación escolar y vocacional es un proceso educativo por el cual se ayuda al alumno, por una parte para que se adapte al medio escolar y por otra para elegir acertadamente una ocupación, prepararse, ingresar y progresar en la misma.